Desde que se dio la captura de Nicolás Maduro, se han visto dos conversaciones completamente distintas. Una mezclada por el discurso de la izquierda donde se habla de ilegalidad, del imperialismo y de que Estados Unidos solamente quiere el petróleo, y otra muy distinta, la del venezolano común, que después de años de represión y miedo no están hablando de geopolítica, están hablando de algo mucho más simple, de alivio, de justicia tardía, de felicidad, porque para millones de venezolanos esto no es un debate ideológico, es el momento en el que por primera vez sienten que el poder ya no es intocable. Y esa diferencia no es casual, tiene que ver con años de represión, corrupción y de decisiones políticas que desde afuera muchas veces no se entienden. Hoy quiero que hablemos de esto con calma, sin consignas, sin gritos, sin simplificaciones. Vamos a explicar qué pasó, por qué pasó y qué escenarios reales se abren ahora para Venezuela. Que para entender lo que viene, primero hay que entender lo que pasó antes. Para entender la reacción del venezolano, nos pudiésemos ir hasta 1999, cuando Chávez gana eh, las elecciones en Venezuela y se convierte en presidente de la República. Pero no me quisiera ir tan atrás, me quisiera retroceder solo un poco hasta el año 2013, cuando Nicolás Maduro llega al poder. Y es donde Venezuela deja de ser un país en crisis económica y pasa a ser un país con una represión política sistemática. Estamos hablando de más de 15.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Desde el año 2014, miles de personas detenidas por protestar, por opinar, por organizarse o incluso por publicar algo en sus redes sociales. Todo esto valía para poder llevarte preso. En el año 2007, esto llega a un punto crítico. Protestas masivas en todo el país y según cifras documentadas por Naciones Unidas, al menos 120 personas murieron en el contexto de estas protestas. Miles fueron detenidas, muchas de forma arbitraria. Y esto lo quiero dejar muy claro. Esto no lo dice solamente la oposición venezolana. Esto no lo digo yo como uno de los tantos sobrevivientes de esta dictadura. Esto lo documenta la Organización de Naciones Unidas. Torturas, tratos crueles, descargas eléctricas, asfixias, golpizas. Además, la propia ONU documenta miles de muertes en operativos de seguridad registradas como resistencia a la autoridad, muchas de ellas consideradas ejecuciones extrajudiciales. A eso se suma persecución a la prensa, cierres de medios y criminalización a los periodistas. Entonces, cuando el venezolano ve a Maduro tras las rejas, no está pensando en tecnicismos legales ni en debate ideológico. Está pensando en algo muy simple. Por fin, alguien responde. Y es importante entender esto antes de pasar a cualquier otro debate, porque cuando uno pone el foco solo en la geopolítica o en el petróleo, corre el riesgo de ignorar la causa principal de todo este colapso. Y ahora sí, con este contexto claro, vale la pena hablar de todo lo demás. Siguiendo los debates en redes sociales, el argumento que más se repite es, esto no es por democracia, esto es por petróleo. Ok, hablemos de petróleo, pero hablemos bien. Venezuela en el pasado llegó a producir casi 3 millones de barriles de petróleo diario durante décadas. Hoy con suerte produce alrededor de 1 millón. Eso significa que perdió más de 2/3 de su capacidad productiva. Y esto es clave. Esto no se arregla con un presidente nuevo o un cambio de régimen, ni con un discurso, ni con una decisión política. La mayor parte del petróleo venezolano es un petróleo extra pesado y es uno de los crudos más difíciles y costosos de producir en el mundo. Requiere diluyentes, requiere infraestructura especial, requiere refinerías que hoy no funcionan o no existen. Ahora hablemos de números. Distintos estudios energéticos coinciden en algo. Para que Venezuela siquiera vuelva a producir al menos 2 millones de barriles diarios, que esto lo pondría en la competencia del mercado internacional o ayudaría en sí a Estados Unidos, a cualquier otra cosa, se necesitarían entre 60 y 70.000 millones de dólares en inversión. Y no en un año, en una década. Eso incluye rehabilitar pozos, reconstruir refinerías, importar tecnología, recuperar personal calificado, garantizar seguridad jurídica. Nada de eso existe el día de hoy. Para ponerlo en contexto,
Arabia Saudita invierte decenas de miles de millones de dólares al año solo para mantener su nivel de producción. Estados Unidos con Shale Oil requiere inversiones constantes y tecnología avanzada para sostener su producción. Ahora imaginemos Venezuela con infraestructura destruida, con corrupción estructural, con inseguridad jurídica y con crudo mucho más difícil de procesar. Entonces, cuando alguien dice que esto es para quedarse con el petróleo venezolano, hay que decirlo claro, el petróleo venezolano no es un botín, es un proyecto carísimo, lento y de alto riesgo. Y si alguien quisiera el petróleo, un petróleo rápido, barato y fácil, Venezuela no es una opción. Y aquí es donde muchos análisis se quedan cortos, porque incluso si mañana aparecieran los 60 o 70 mil millones de dólares que harían falta para recuperar la industria petrolera, eso por sí solo no resuelve el problema, porque el mayor obstáculo no ha sido la falta de petróleo, ha sido la forma en la que se ha manejado el poder durante años. La industria petrolera no fue administrada como una empresa, sino que fue utilizada como una caja política, como un mecanismo de control y como una fuente de enriquecimiento para la élite que controla Venezuela. Y de donde entramos al verdadero corazón del colapso venezolano, la corrupción. PDVSA pasó de ser una de las petroleras más importantes del mundo a convertirse en una caja política del régimen. Esto no es una metáfora. Durante años la industria petrolera fue utilizada para financiar el poder político, comprar lealtades, enriquecer a la élite, y podemos hablar de cifras. Distintas investigaciones, incluidas causas judiciales fuera de Venezuela, estiman que decenas de miles de millones de dólares salieron de PDVSA a través de esquemas de producción. Solo en el escándalo conocido como PDVSA Cripto, el propio régimen reconoció un faltante de más de 20 mil millones de dólares en ventas de petróleo. Si lo ponemos en comparación, para que tengan más o menos una idea, cuando el gobierno de los Estados Unidos hace un mes incautó, o hace menos de un mes, incautó el buque petrolero, para más o menos llegar a las cifras robadas en estos esquemas de corrupción, tendrían, se tendrían que haber incautado un buque diario por al menos 7 meses para poder comparar la cantidad de dinero que esta gente se robó solamente en el esquema de corrupción presentado en el caso de PDVSA Cripto. Dinero que desapareció a través de intermediarios, empresas de maletín, pagos opacos. En este escándalo no fue denunciado por la oposición, fue admitido por el propio chavismo cuando ya no pudo seguir ocultándolo. Pero esto no es un caso aislado. Exfuncionarios de alto nivel de PDVSA han sido investigados, procesados y condenados en tribunales internacionales por delitos de corrupción y lavado de dinero. Casos vinculados a sobornos millonarios, cuentas offshore, bienes de raíces de lujo y esquemas financieros en Estados Unidos y Europa. Esto es importante decirlo con claridad, no son acusaciones políticas, son procesos judiciales reales, con expedientes, con sentencias, con dinero incautado. Por eso es clave entender algo. La industria petrolera no colapsó por falta de recursos, colapsó porque sistemáticamente fue saqueada. Y mientras se hablaba de socialismo y de soberanía, el dinero del petróleo salía del país en aviones privados, cuentas bancarias y propiedades de lujo. Cuando uno entiende este nivel de saqueo y este nivel de corrupción y este colapso institucional, hay una pregunta que aparece de inmediato. ¿Y qué pasa ahora? Porque el problema de Venezuela no es solo quién cae, es cómo se sale de un sistema que durante años concentró poder, armas y dinero en las mismas manos. Y es ahí donde entra el debate sobre la transición, sobre quiénes tienen la legitimidad o sobre quiénes tienen el respaldo popular o sobre quiénes pueden conducir este proceso sin ponerlo en riesgo. Y es ahí donde aparecen dos nombres que han estado en el centro de esta etapa: María Corina Machado y Edmundo González. Aquí es donde hay mucha confusión. María Corina Machado tiene liderazgo, tiene legitimidad, tiene respaldo popular. Esto no es una discusión. El punto no es si puede ganar una elección, que ya la ganó, de la mano de Edmundo González. El punto es cuándo y en qué condiciones hoy el régimen que todavía controla el aparato militar, los servicios de inteligencia, los cuerpos armados, poner a María Corina enfrente de la transición en este momento sería un riesgo enorme para ella y para la transición. No es falta de apoyo, es una estrategia.
Y Edmundo González cumple otro rol, legitimidad electoral, una figura institucional, puente con la comunidad internacional. Ellos no son el comienzo de este proceso, serían en este caso el objetivo final. Y este probablemente podría ser el punto que más incomoda y es normal que incomode, porque hablar de negociar con Delcy Rodríguez genera un rechazo inmediato en demasiada gente y con razón. Pero para entender por qué se plantea esto, hay que separar dos cosas muy distintas, la legitimidad moral y el poder real. Delcy Rodríguez no representa un cambio político, representa la continuidad institucional del régimen. Y esto en una transición importa. Hoy Delcy maneja o influye directamente sobre la estructura formal del Poder Ejecutivo, la relación con el alto mando militar, los canales con los servicios de inteligencia, la cadena administrativa del Estado. Es decir, no es una figura simbólica, es una figura con el control operativo completo del aparato del Estado. Y aquí viene el punto clave. Negociar con Delcy no es premiarla, no es legitimarla, no es blanquear al régimen. No fue solamente sacar a Maduro para que siguieran ellos. Es usar el control que hoy existe para desmontar el sistema sin provocar una implosión violenta. Porque hay que decirlo claro, el régimen todavía controla las armas, todavía controla los cuerpos de seguridad, todavía controla las estructuras que si se sienten acorraladas pueden sabotear cualquier intento de transición. Y es por eso que la transición no puede ser una ruptura abrupta, tiene que ser una reestructuración negociada. ¿Y qué significa esto? En términos concretos, pues muy fácil. Significa primero garantías mínimas que a quienes hoy intentan el poder en Venezuela tengan estas garantías para que no bloqueen el proceso. Significa, segundo, desescalar el control militar dentro de la política, sin provocar fracturas internas ni enfrentamientos. Significa, tercero, liberar progresivamente a los presos políticos como señal real de apertura. Significa, cuarto, reformar el sistema electoral con observación internacional, reglas claras. Y significa finalmente prepararon unas elecciones verdaderamente libres, donde el poder ya no se imponga por la fuerza. Nada de eso se logra en un escenario de todo o nada, o de ponte tú para ponerme yo, o quítate tú para ponerme yo. Nada de eso se logra excluyendo a quienes hoy controlan el aparato del Estado. Por eso, hoy negociar con Delcy no es una claudicación, es una fase táctica de un proceso muchísimo más grande. El objetivo no es Delcy, como ya lo vengo diciendo, el objetivo no era quitar a uno para que quedara el otro. El objetivo es desmontar un sistema sin destruir el país en el camino. Y es precisamente porque esta etapa es táctica y no definitiva. Que el liderazgo opositor cubra aún más importancia en la siguiente fase. Cuando Donald Trump dice que Estados Unidos dirigirá a Venezuela, no está hablando de colonizar el país, está hablando de supervisar y condicionar la transición, influenciar la política, presión económica, control estratégico. Eso no es lo mismo que gobernar. Estados Unidos no va a administrar hospitales ni alcaldías, va a usar su peso para evitar que todo vuelva a lo mismo. Y aquí viene la parte menos popular, pero también la más honesta. Una transición ordenada no ocurre de un día para otro, y no porque falte voluntad, sino porque hay mucho que desmontar antes de poder avanzar. Cuando hablamos de una transición, no hablamos solo de cambiar personas, hablamos de desmontar una estructura que lleva años concentrando el poder, estructuras políticas, militares, económicas, estructuras institucionales. Eso toma tiempo. Una transición ordenada puede tomar hasta 1 o 2 años. Una transición profunda con garantías reales puede tomar 2, 3 o mucho más tiempo. ¿Y por qué? Porque hay que restablecer la confianza institucional, reordenar la relación entre civiles y militares, liberar los presos políticos de forma progresiva y segura, reformar el sistema electoral y garantizar reglas claras para todos los actores y asegurar que el poder no vuelva a concentrarse en las mismas manos. Nada de eso se hace con la improvisación, nada de eso se hace con atajo. Y aquí es importante decir algo con claridad. Que tome tiempo no significa que no vaya a pasar, significa que se están haciendo bien las cosas.
Las transiciones que se hacen rápido o se tratan de hacer rápido, como hemos visto en el pasado, caso de Libia o Siria, se hacen rápido y sin acuerdo suelen fracasar. Y las que se hacen con paciencia y con estrategia y con negociación son las que perduran. Por eso, el tiempo no debe verse como una señal de debilidad, debe verse como una inversión en estabilidad. Esto no es un sprint, esto es un maratón, una carrera larga. Es una reconstrucción y que por primera vez en muchos años esa reconstrucción es posible. Y todo esto es importante tenerlo claro, porque cuando hablamos de transición, de negociación y de tiempo, algunas personas piensan que esto significa impunidad, que significa pasar la página y sin consecuencia. Y no, una transición ordenada no excluye la rendición de cuentas. Al contrario, lo hace posible, porque mientras el país avanza hacia elecciones, reconstrucción institucional y la estabilidad, los responsables de los peores crímenes siguen enfrentando la justicia. Y aquí es donde hay que hacer una distinción clara. Negociar el futuro de Venezuela no significa olvidar el pasado, significa separar dos procesos que pueden avanzar al mismo tiempo, la transición política y la responsabilidad penal. Y en ese segundo plano, el de la justicia, es donde aparece el caso que ahora mismo están llevando en las cortes norteamericanas en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y esto es importante que lo podamos entender bien, porque lo que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos no es simbólico, no es político y no es un show. Es un proceso judicial formal en cortes federales. Y los cargos principales que enfrentan incluyen conspiración para el narcotráfico, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y cargos asociados al uso de armas y organizaciones criminales. Y en este contexto, ahora en términos reales, en el sistema judicial de Estados Unidos, estos delitos son considerados de máxima gravedad. No son faltas menores, no son delitos administrativos, son crímenes federales vinculados al crimen organizado y al narcotráfico internacional. Crímenes y juicios por los que ya han pasado grandes capos de la droga, como miembros del cartel de Medellín en Colombia, como el Chapo Guzmán de México y o miembros del cartel de Cali en Colombia también. Las penas previstas por la ley estadounidense para este tipo de delitos va desde mínimo de 20 años de prisión hasta cadena perpetua por cada delito que se le están imputando. Hasta los momentos son 3. Eso quiere decir de cuando el tribunal los declare culpables de la totalidad de los 3 cargos, podrían correr una condena de hasta 3 cadenas perpetuas. Tendrían que volver a nacer 2 veces para poder cumplir con su condena. Y aquí hay algo clave. En estas penas no dependen ni discursos políticos, ni opiniones mediáticas. Dependen las pruebas y los testimonios que tengan los fiscales que estén llevando el caso. Y obviamente el debido proceso en este tribunal federal de Nueva York. Por eso es importante decirlo con claridad. Esto no es una detención simbólica, vuelvo lo repito, no es un mensaje político sin consecuencias. Esto es un proceso judicial real, con consecuencias reales. Y mientras Venezuela avanza, lentamente pero avanza, hacia una transición, este proceso sigue su propio camino en los tribunales. La transición política y la justicia penal no se excluyen, pueden avanzar al mismo tiempo. Todo esto nos lleva a una importante conclusión. Lo que estamos viendo no es el final de la historia de Venezuela, es el inicio de una etapa distinta, una etapa que no va a ser inmediata, ni perfecta, ni sencilla, pero que por primera vez en muchos años tiene una dirección clara. Por un lado, hay un proceso judicial que sigue su curso con cargos reales, con tribunales reales y con consecuencias reales. Eso es justicia. Y por otro lado, hay un país que comienza una transición compleja, una transición que requiere negociación, una transición que requiere paciencia y estrategia. Y eso es responsabilidad de todos los actores que están jugando un papel o un rol en todo lo que está sucediendo ahora mismo. Y es importante entender algo, que la transición tome tiempo no significa que no vaya a ocurrir, significa que se está haciendo con cuidado para que no vuelva a repetirse el mismo ciclo de poder y de abuso. Las transiciones que se hacen con prisa suelen fracasar y las que se hacen con orden y con acuerdo suelen perdurar en el tiempo. Por eso, este no es un momento para la desesperación, es un momento para la calma
para entender que la justicia y la transición no se contradicen, se complementan, y para entender también que el liderazgo opositor no ha desaparecido, está esperando el momento correcto, porque cuando Venezuela tenga elecciones verdaderamente libres, el país no va a empezar desde cero, va a empezar con memoria, con aprendizaje, con una sociedad mucho más consciente. Esto no es solo venganza, esto es una justicia tardía, esto no es improvisación, es estrategia. Y esto, y esto no es el final, es el comienzo de una reconstrucción que aunque tome tiempo, esta vez sí es posible.